Señoras, señores, buenas noches. Muy pocos son los días que restan para el 30 de noviembre, fecha en que la ciudadanía de nuestro país deberá pronunciarse en las urnas sobre el texto constitucional propuesto. El hecho reviste una importancia muy particular, pues del resultado de este acto habrá de depender inevitablemente el futuro de la nación. El coronel Néstor Volentini y el doctor Enrique Viana Reyes por el sí, el doctor Enrique Tarigo y el doctor Ponce Echeverri por el no. Eriza aquella voz de Carlos Llacosa, tomo esa frase inicial. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a este programa homenaje del plebiscito del año 1980, del resultado de aquel plebiscito del 30 de noviembre de hace 40 años. Daniel, muy buenas noches para todos. Sin duda hoy tenemos un programa muy especial que apunta a ser para los jóvenes, material para entender un hecho que marcó la historia reciente del país y para los más veteranos por allí recordar y volver a aquel momento, ¿no?, tan importante para el Uruguay. Las dictaduras también pierden plebiscitos, dijo el presidente de mandato cumplido Julio María Sanguinetti cuando escribió La Reconquista. Vamos a estar en los próximos minutos con el doctor Sanguinetti en vivo aquí en esta edición especial, homenaje de todas las voces. Allí lo ven ustedes al presidente Sanguinetti, pero nos acompaña además un hombre de la casa que no se fue nunca, que siempre está y que fue artífice, articulador, arquitecto también de aquel debate de hace 40 años, de hace un poco más de 40 años. Abedis Banián con nosotros. Abedis, ¿cómo te va? Bien. Muchas gracias, Abedis. Vamos a hablar contigo de lo que fue aquel proceso y se entiende perfectamente. Fíjate vos, alguien decía hoy que para la democracia esto fue un maracanazo, pero con la diferencia que aquello fue una gesta deportiva, esta fue una gesta popular y democrática. Y fue aquel momento la luz que apareció al final del túnel, en un proceso que iba a derivar 5 años más tarde en la elección del primer presidente democrático luego de la tiranía. Y hoy vamos a tener tramos del debate del que Abedis fue patrocinador y promotor, un debate que lo veíamos en imágenes en la publicidad que hicimos aquí en Canal 4, fue en los estudios de Montecarlo Televisión, en medio de humo, ¿no? Una situación muy distinta a la que vivimos hoy. Claro, exactamente. Pero un ferviente debate, ¿no? Sí, tremendo, porque además se entiende que, claro, ¿qué sucedía? Y lo vamos a hablar con quien fue uno de los principales protagonistas. En aquel momento, en el año 1980, se puede decir que el país estaba en términos económicos bien. De hecho, lo que a veces se conoce como consumismo tuvo como un apogeo en aquel momento. Estaba lo de la tablita, había una situación económica que llevaba a la gente a consumir electrodomésticos, en fin. ¿Y qué supuso la dictadura, la tiranía? ¿Y qué ganaba? Que ganaba fácil. De pronto lo que no tomaron en cuenta fue el impacto de aquel debate en esta casa, en el canal de los debates. De pronto no pudieron medir a tiempo aquel impacto, porque la publicidad a favor del sí era extraordinariamente superior en materia de minutos, de espacios. El no casi no aparecía. De hecho, cuando asomaba la publicidad del sí, nos hacía ver casi que un país maravilloso. Bueno, lo del debate, por eso la relevancia en el canal de los debates de aquella instancia de 1980.
Nos vamos con el presidente Sanguinetti, que está allí en el móvil. Le damos las muy buenas noches. Presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí desde Punta Carreta, mirando y recordando con alegría, con emoción, y en la perspectiva del tiempo, eso que fue un mojón, porque fue el comienzo de la transición institucional que nos llevó de la dictadura a la democracia. Proceso largo, porque recién retornamos en marzo del 85 y tuvimos que pasar muchas cosas, o sea que son más de 4 años, pero el 80 es lo que abre el camino, sin ninguna duda. Ajá, y en esa apertura del camino hay que señalar algunas cuestiones, por ejemplo, lo que fueron los actos en el Cine Cordón, que lo recordábamos con Conrado Hughes, alentando también a un estado de efervescencia popular. Los jóvenes colorados hicieron un acto, a la semana creo que fueron los del Partido Nacional. Sí. Allí hubo algunos disturbios, lo vamos a hablar después con Conrado Hughes, pero ya se notaba, presidente, un estado de efervescencia. O sea, la gente estaba convencida de que se estaba ante lo que usted menciona, un hito para la historia democrática. Sí, la gente no tenía cómo expresarse, pero en el clima empezaba a verse. Como bien se decía recién, era un momento económicamente de muchos automóviles, de muchos electrodomésticos, de dólar barato, de crecimiento económico. O sea, eso fue un clima que de algún modo engañó a los conductores de la dictadura a pensar de que, así como Pinochet había ganado el plebiscito con bastante claridad, aquí iba a poder ocurrir lo mismo. El clima, sin embargo, era distinto, los países somos distintos también, y a su vez había habido un proceso, porque el tema es así. En el 77 la dictadura dice el 80 va a ser el año de la Constitución. Después va a haber una elección interna y después va a haber la elección nacional. Y la COMASPO, la Comisión de Asuntos Políticos, en el 80, asume el liderazgo de eso, el brigadier Boral, que ya representaba una fuerza aérea y a una armada que ya estaban muy en la salida y se notaba. Por eso le pide al doctor Manini Ríos, colorado, histórico, y al doctor Paisé Reyes, blanco histórico, que organicen unos grupos blancos y unos colorados para ver si se podía llegar a un entendimiento. A Paisé Reyes no le va bien con las reuniones, Manini sí, porque arma un grupo que no había nadie proscrito, por cierto, pero que nos representaba a todos. Estaba Eduardo Jiménez de Aréchaga, aparecía Enrique Tarigo, José Luis Valle, el primo de Jorge, el doctor Gurméndez, que representaba al senador Rude, que estaba proscrito, Jorge Francini, que representaba al Día, en fin. Era un elenco muy representativo del Real Partido Colorado. De modo que las reuniones que se hacen en la COMASPO pasan a ser importantes y la prensa empieza a cubrirlas de a poco, con cierta timidez. Pero cuando ya la comisión del Partido Colorado va a la calle 8 de octubre y dice el Partido Colorado va a votar no, allí se desata, digamos, una ola, porque salta primero el general Álvarez diciendo que desde la sombra los políticos hacen maniobras para retornar tal y que cual, lo cual era verdad, los políticos estábamos en la sombra trabajando, y salta también el general Queirolo, ahora comandante jefe del ejército, y dice a los vencedores no se les ponen condiciones, a lo cual Tarigo le contesta con un artículo en El País, diciendo, en el diario El Día, en el cual dice, acá nosotros no ponemos condiciones, lo que decimos es que simplemente es una norma de decencia que nuestros dirigentes estén de proscritos y puedan hablar. De modo que se fue generando un clima que de a poquito iba creciendo. Y ahí vienen los actos. La Juventud Colorada es la primera que pide un acto Cine Cordón. Ahí habla por primera vez justamente Tarigo, José Luis y Gurméndez. A los poquitos días la Juventud Blanca, que termina en todo un incidente bastante movido policíaco. Y luego un grupo colorado, la CBI, Corriente Ballista Independiente, en el cine Arizona, que estaban Manolo Flores, Paqué y otros. Es decir, eso fue todo lo que hubo. No hubo más movilización porque no se pudo. Lo que hubo sí fue una labor de cara a cara y de boca a boca enorme, moviendo los amigos, los viejos dirigentes, todo lo que representaban los partidos. Carlos Julio y Jorge Valle recorrieron todo el país.
otros trabajamos en Montevideo, y no las teníamos todas con nosotros, ¿no? Porque uno no tenía los elementos clásicos para ver cómo estaba el clima. A tal punto que el día antes de la elección, yo venía por 18 de julio caminando con Manejo Flores, íbamos entrando al día, y le digo, mirá, yo estoy medio asustado, mirá que hemos hablado con tanta gente, yo no sé qué es lo que va a pasar. Me dice, mira, no te preocupes, ya vas a ver. Mañana vamos a saber algo muy importante. Si es que alguna vez merecimos ser realmente la Suiza de América. Bueno, y así ocurrió. Fuimos la Suiza de América nomás. ¿Usted llegó entonces al plebiscito con cierta esperanza? Como digo, con inquietud, con el temor. Sí, uno tenía esperanza porque habíamos visto muchísima gente, teléfono, los bares, las familias, reunioncitas familiares, en fin, lo que se podía hacer. También veíamos que no era despreciable la gente que decía, mirá, yo no estoy a favor de la dictadura, pero esto es una salida. Uno le explicaba, pero es una mala salida, vamos a salir condicionados, esto no es digno, esto no es bueno. Sí, pero ¿sabes qué? Salimos de algún modo, está bien, es un candidato único, pero después vendrán otras elecciones. O sea, encontrábamos gente también que de buena fe no estaba con la dictadura, pero creía que de algún modo era mejor una mala salida, que lo que la dictadura decía es el salto al vacío. Nosotros estábamos convencidos de que si la gente votaba claramente el no, no iba a haber más remedio que fijar otro cronograma, otra pauta constitucional y abrir nuevamente el camino del diálogo, como efectivamente ocurrió. Y fue Eso rotundo. es Claro. los climas que veíamos. Fue rotundo el resultado. Allí estábamos repasando ese 57,2% del no, algo así como 940.000 votos, contra 707.000 votos del sí, un 42,8%. En algún momento este resultado hizo suponer que el régimen no iba a acatar y que eventualmente podía existir alguna posibilidad de fraude. ¿Se temió en algún momento que no se reconociera este resultado, doctor? Naturalmente teníamos mucho temor antes, luego lo fuimos despejando, porque la Corte Electoral había sido, digamos, intervenida, y el presidente, nombrado por la dictadura, era un viejo político blanco muy respetado, el doctor Estorache Rosa. Y nuestros delegados lo fueron a ver, y él dijo, señores, yo estoy aquí para asegurar la lealtad, la Corte Electoral está funcionando como siempre, ahí están los grandes funcionarios, el doctor Urruti, el doctor Catali, etcétera, etcétera, ellos son los que van a manejar, y la verdad es que hoy a la distancia uno tiene que hacerle un homenaje a la institución Corte Electoral. En el momento de la elección hubo un momento de cierto suspenso, porque cuando los canales empiezan a transmitir los primeros votos, y aparecen los primeros votos y se veía que era el no, se interrumpe la transmisión un tiempo. Y dijimos, bueno, acá se viene. Pero luego retorna y la verdad es que no hubo fraude. Ese fue el momento temeroso, fue ese. Antes habíamos tenido temor, luego vimos a la Corte Electoral funcionando y en ese momento, digamos, en la media hora inicial, cuando ya se habían empezado a ver los votos del escrutinio, ahí hay esa interrupción que a todos naturalmente, nos dejó en el aire. Usted mencionaba recién a las juventudes y los jóvenes cumplieron un rol fundamental en la elección. De hecho, cuando se analiza y se hace un análisis más exhaustivo de los votos, marcan una diferencia, ¿no? Los jóvenes fueron muy importantes, eran jóvenes dirigentes, hoy muchos de ellos activos todavía en la vida política, sin duda. Además, fueron a los únicos que se les autorizó. Nosotros trabajábamos cara a cara en la clandestinidad, digamos, o caminando, y en esos actos estábamos en los boliches a 2 cuadras, ¿no? Que era lo más que nos podíamos aproximar. Yo alcancé a publicar un artículo en el diario El Día que se titulaba Hasta el 30 un no, que lo metía contrabando. Después me sancionaron, hubo toda una serie de líos. Pero
pero fue de contrabando, que lo pude publicar. Fueron momentos de mucha tensión, de mucha dificultad, y por suerte algunas lucecitas pudimos hacer. Ese artículo justamente sale en la mañana del debate, el mismo día del debate, y el debate naturalmente fue fundamental, incuestionablemente, porque fue el único gran momento en que además hubo una enorme expectativa, porque 7 años de silencio, obviamente había una avidez insaciable de oír un debate y alguien que pudiera enfrentar al gobierno y decirle otras verdades. ¿Y cómo se preparó ese debate? ¿Recuerda algo de la preparación y de cómo lo vivió usted en lo personal? Bueno, yo personalmente no participé, o sea, el que puede contar lo previo es Badanian, que estaba, ¿no? Porque ahí estaban Giacosa, Sadur y Badanian, que había estado en todos los prolegómenos, con el apoyo de Hugo Romay, a quien tenemos que recordar también en este momento, porque para la historia del Canal 4 creo que también es un gran mojón histórico que debe hoy recordarse con respeto y con admiración, porque los microclimas son distintos. Hoy miramos todo desde la tranquilidad. En aquel momento nadie podía abrir la boca, vamos a entendernos. Había habido 10.000 destituidos, todos nosotros estábamos proscritos. Yo escribía de historia y de literatura en El Día y cada 3 meses estaba en la Dirección de Investigaciones declarando. Es decir, la presión era enorme, ¿no? Había habido años muy duros, a su vez, de represión, en esos años fundamentalmente contra los dirigentes comunistas, ¿no? Que no habían estado en la violencia, sin embargo, lo cual había sido una barbaridad. Es decir, el clima era de mucho temor, ¿no? Yo recuerdo que algunos veteranos que uno los veía ver, decían, no, mi hijo, sí, está bien, pero yo no sé, me dicen que la dictadura tiene cómo saber lo que uno vota, y yo no quiero perder la jubilación. O sea, había un clima de temor, o sea que hay que entender eso. Sí, había... Ustedes me dirán, bueno, sí, pero la dictadura no impidió el debate. No, es verdad, quizás por ese optimismo falso que tuvieron, pero requería mucho coraje en aquel momento, todo aquello, y mucho coraje también de quienes participaron en aquel debate, tanto Tarío como Pons, para decir las cosas que dijeron, que han sido tan espectaculares. Hoy parecen algo más normal, pero en aquel momento fueron unos cañonazos que resonaron en este y oeste, en norte y sur. Sí, esa campaña del miedo contrastada con este debate, el que usted denomina además en el libro La Reconquista como el gran debate, y cita allí, por ejemplo, lo que había sucedido con las asambleas estas de jóvenes, ¿no? Abrían un camino, pero naturalmente la repercusión era limitada, se necesitaba algo más masivo, y es en ese contexto que ocurrió el milagro. El 14 de noviembre, la ciudadanía observó, entre asombrada y entusiasmada, un debate que resultaría histórico. El director de Canal 4, Hugo Romay, aprobó la iniciativa de sus periodistas, Carlos Giacosa y Asadur Baneskanian, de organizar un panel en el que, por la causa del sí, comparecerían los doctores Volentini y Enrique Viana Reyes, y por el no, los doctores Tarigo y Eduardo Pons Echeverry. Vamos a invitarlos, si le parece, doctor Sanguinetti, a compartir un tramo de ese debate que todos recordamos también especialmente en esta jornada. Encantado. Es decir, que si yo votara por sí esta Constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiere. Y yo le confieso a usted que tengo muy buenos amigos, pero yo no creo que a ninguno de mis buenos amigos yo le firmara un cheque en blanco para que él durante 14 meses y medio pusiera allí la cifra que quisiera, porque no es razonable, ¿verdad? No es lógico. Porque yo no puedo ignorar tampoco aquí que el teniente general Queirolo, hace un año exactamente, dijo, y los militares cumplen la palabra, las cosas que dicen después son realidad, dijo que este proceso de transición que se va a iniciar a partir del 30 de noviembre o el año que viene, se va a cumplir con los hombres que apoyaron este proceso.
entonces la apertura es muy relativa, porque no es una apertura para que entre gente que no ha estado, sino para que dentro del mismo elenco de hombres que han apoyado este gobierno se siga desenvolviendo el futuro gobierno del país. Cuando el gobierno político se acuerda de que las Fuerzas Armadas están y que tienen una misión específica dentro de nuestra sociedad, cuando el agua les llega al cuello, cuando no sabe más qué hacer, cuando la policía ha sido desbordada. Y entonces es el poder político que llama a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la lucha contra la subversión. Ahora, cuando teníamos minada la universidad, cuando se habían formado durante 10 años mentalidades deformadas por la ideología marxista, cuando teníamos sindicatos infiltrados, controlados por el comunismo internacional, porque ustedes tienen que saber, señores, la realidad y la verdad de las cosas. La CNT en este país, como organización sindical, no existía. No es cierto. La CNT había sido copada y dirigida por un hombre que respondía a un país extranjero. Eso quedó demostrado en los acontecimientos. ¿Quiere que corte, doctor? No, por favor. No, si usted quiere que corte, yo corto. Quiero que tengamos un espacio parejo todos. Muy bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí por ante favor. Estas manifestaciones del doctor, que yo entiendo. No, coronel, yo le hice una señal. No, pero su señal es ilustrativa y yo soy respetuoso. Yo pido que tengamos un espacio parejo todos. Si a usted le dan 1 hora, que me den 1 hora a mí. Si a usted le dan 3 horas, que me den 3 horas a mí. No me importa que le den 2 horas o 3 horas. A mí lo que me importa es que me dejen terminar mi idea. Pero perfecto, ¿cómo no? Y mi idea no la puedo terminar si no hago el raconto de los hechos, porque esta Constitución no viene de la luna. Esta Constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta Constitución es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. Eso lo dijo este catedrático. Pero yo prefiero no explicar nada, prefiero dejar trunca la explicación, pero sí. No, coronel, continúela, por favor, hágame el favor. No, la dejo trunca con mucho gusto porque no quiero abusar en ningún sentido del tiempo. Pero sí, permítame, sí una cosa muy clara. Hoy, ciudadano, al juzgar la Constitución, piense en lo de ayer. Y cuando dicen que lo de ayer era muy bueno y muy eficaz, piense lo que pasó, que esa realidad no la creó las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no crearon el fenómeno para intervenir. El fenómeno surgió por el vacío de poder y por la incapacidad de gobernar. Porque yo lo quiero decir muy claramente, porque a mí me gustan las cosas decirlas con todas las palabras. El planteo que ha hecho el coronel Volentini yo creo que no tiene nada que ver con la Constitución, creo yo. Yo con mucho gusto debatiría con él o con quien quiera esa etapa funesta que vivió el país y que el país pudo superar por sus solas fuerzas, es decir, un país que estuvo organizado para tener la peor guerrilla del mundo quizá y para vencerla lo más prontamente del mundo, porque fue también el país que la venció más prontamente. Miremos lo que pasó en la Argentina, que duró años y años, y nosotros la subversión la derrotamos fácilmente. Pero no ese es el tema de hoy, y yo no quiero entrar en ese... En fin, si viviera Abad Ferreira, yo diría que le calificaría la intervención del coronel Volentini como un paralogismo de falsa oposición, ¿no? Es decir, no quiero entrar a decir, porque hubo una vez aquellos defectos, esta Constitución tiene que ser buena. ¿Y por qué tiene que ser buena esta Constitución? Esta Constitución puede ser buena, mala, regular, peor, deficiente. Es otra cosa. Vamos a analizar la Constitución, no vamos a remontarnos al año 62 o 68. Porque haya pasado lo que haya pasado en aquella época, esta Constitución puede ser buena o puede ser mala. Puede ser buena o puede ser horrorosa. Yo creo que es horrorosa. Creo honestamente que es horrorosa. Y entonces los hechos anteriores no me significan nada. El problema es un problema de principio. Y en los principios no se tranza. El problema de principio es que el poder lo deben desempeñar los representantes del pueblo. Yo acepto un presidente de la República que no me guste
Y le confieso a usted que en los últimos años he tenido mala suerte porque he tenido presidentes que no he votado de manera... Pero los he respetado y los he aceptado porque eran la emanación del pueblo. Tenemos ahora buenos candidatos para presidente al margen, le pregunto. No sé. ¿Quién sabe si hay candidatos? ¿Cómo va a haber candidatos si los partidos están descabezados en este país y están proscriptos, yo que sé, un montón de ciudadanos que podrían tener las condiciones? Pero en fin, no me saque del tema porque no vale la pena. Allí veíamos el primer tramo de este hito histórico y varios fragmentos, ¿no?, para repasar. Esta Constitución es horrorosa y el poder lo deben representar los elegidos del pueblo. Presidente, usted cuando ve estos argumentos, estos hombres de fuste político debatiendo y argumentando con una tranquilidad en una noche que sin duda se jugaban todo. Bueno, como bien decía, hay que entender además el clima del país, ¿no? Había un clima de mucho temor. O sea que el trabajo por el no fue duro, había persecución, cualquier contacto que se hacía, donde se veían 3 o 4 personas, ya aparecía la policía, ya aparecía esto. O sea, había un clima muy temeroso, que había empezado recién a vislumbrarse una cosa nueva con esas pequeñas señales, de esos pequeños actos, de la propia comisión esta que iban y discutían de igual a igual con la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas. Eran los primeros requebrajamientos. Ahora, el debate fue decirle en la cara a mí esto es horroroso, bueno, o otras cosas que van a salir posiblemente allí, sí. O como le dice Tarigo en algún momento, dice, esta es una constitución autoritaria. Si yo fuera comunista, votaría esta constitución porque es una constitución autoritaria y totalitaria, ¿no? Bueno, decirles eso era algo muy, muy resonante. Y eso hace de Tarigo una figura política relevante. Es decir, Tarigo ahí emerge como figura política, felizmente luego se lanza a la vida política y bueno, tengo más tarde el honor de que me acompañara como vicepresidente de la República en el primer gobierno constitucional del 85 al 90. De modo que hoy verlo a Enrique es una emoción también, sin duda. Bueno, es una emoción. Y hay quienes sostienen que hay que homenajearlo también de otra manera, seguramente en el futuro. Presidente, le queremos agradecer estos minutos. Estamos hablando con el expresidente Julio María Sanguinetti. Cuando uno ocupa una casa sólida, obviamente no repara, no tiene en cuenta, ni siquiera recuerda los cimientos. Pero supongo que este tipo de instancias, como las que estamos viviendo hoy, nos hacen ver aquellos cimientos de la actual democracia que vivimos. Una democracia que me parece interesante, presidente, si le parece a usted pertinente, se refleja en esa llamada que tuvo usted del doctor Tabaré Vázquez. Aprovechamos además a saludar a la familia de Tabaré Vázquez en este momento. Lo llamó el presidente Vázquez para transmitirle algo que tenía poco que ver con la política. Y eso hace también a esta democracia que tenemos. Es verdad, eso fue muy lindo, hará unos 10, 15 días. Que llamo una mañana acá al doctor Vázquez, me dicen, el doctor, bueno, lo atiendo, bueno, ¿cómo anda, presidente? Tal y cual, bueno, acá estoy, con la salud, bueno, la vamos llevando, tal. Y me dice, pero yo no lo llamo por nada político, lo llamo justamente porque oí a su hija Emma hacer un programa de radio muy lindo, hablando de los museos y la pandemia, lo que habían hecho, lo que no habían hecho, y me narra todo, me dice, bueno, felicítela, llámela, así que eso habla justamente de ese clima coloquial que también se cimentó en aquellos años, claro. Porque ahí se fue generando confianza. Y si nosotros después pudimos salir, porque había confianza, con el general Sereña tuvimos una gran confianza, que también generamos en aquellos años, aun cuando él estaba preso y nos comunicábamos con Batalla, o con Wilson Ferreira, que yo me fui a Bolivia a hablar de lo que era nuestra posición y la diferencia que teníamos, con lealtad, ¿no? Esa es la construcción democrática. Y sobre todo que los muchachos vean que no fue que un día alumbró la democracia. Tuvo este plebiscito, en el 82 la elección interna, después todo lo que pasó, el 83 el acto del obelisco, los cierres de diarios, los cierres de semanarios, las prisiones intempestivas y luego finalmente así llegamos a la elección, ¿no? En agosto no sabíamos si iba a haber elección, el Club Naval es el que lo asegura. De modo que fueron 4 años muy importantes, pero se abren con este histórico día
del 30 de noviembre. Por eso hay que ver los cimientos y es lo que pretendemos en esta instancia. Doctor Sanguinetti, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Viviana, y decíamos, teníamos a uno de los artífices de aquella instancia, sí, Abedis Badanian. Abedis, cuando mirás ahora en perspectiva todo aquello, te lo han preguntado 1000 veces, pero siempre está muy bueno que recuerdes cómo se fue tejiendo, cómo se fue surciendo aquel momento. Con mucho gusto. En primer lugar, disculpas por ese bien del principio, porque creo que es por la edad que uno se emociona mucho. Y en ese momento tenía la voz se le notó que se entrecortada. había emocionado. Y está muy bien eso también, así que no se preocupe. Y en segundo lugar, agradecerles, para mí es un privilegio compartir este programa con tan distinguido plantel. No me pierdo un solo lunes viéndolo. Y agradecimiento a Gonzalo Terra y a ustedes por esta invitación. Es un verdadero privilegio estar hoy acá. Para mí va a ser un día inolvidable. Mi saludo al doctor Julio María Sanguinetti, quien describió notablemente cuál era la realidad de aquel momento, y eso nos permite a nosotros no extendernos sobre ese tema. También mi agradecimiento al presidente Lacalle Herrera, con quien conversé hoy, sobre algunos temas vinculados justamente con la convocatoria que nos hicieron ustedes para el día de hoy, y un saludo muy grande, muy afectuoso al presidente Tabaré Vázquez, con el deseo de que supere rápidamente el trance que está afrontando. Y bueno, ¿cómo surge aquello? Empiezo por decir que en la época de la dictadura la pasamos muy mal, muy mal. Hubo quienes inclusive me dijeron que me exiliaran en alguna embajada. Hubo también acusaciones muy duras en un programa el 18 de marzo del 75 que se llamaba Operación Uruguay, donde se procedió a la caza de brujas. Mucha gente fue presa. Fuimos aludidos personalmente. Al otro día llaman al canal para que me echen. Y agradezco al señor Hugo Romay la valentía que tuvo de defenderme. Dijo que no me iba a despedir. Al día siguiente lo vuelven a llamar. Le pregunta si me habían despedido y le dijo que no. Porque la primera vez cuando le dice que no me va a despedir, que es un funcionario de mi confianza, le dice, si no despide, aténgase las consecuencias. Y le cortaron. Y bueno, no me fui, me quedé, este es mi país. Y siempre traté de dar lo mejor de mí para que este y acá maravilloso país sea todo lo que nosotros queremos. Claro, ¿verdad? acá están las consecuencias, en alguna forma, que estás reivindicando a Abedis, y está muy bien emocionarse, como decía Viviana, porque habla de que aquella circunstancia fue compleja y que hoy estamos celebrando. Fito Garcés, celebrando, vamos a seguir hablando con Abedis Badanian, celebrando, reivindicando, mirando los cimientos, porque hay quienes se preguntan, che, pero es necesario estar revisando aquello que pasó hace 40 años, eso que describíamos hoy como la luz al final del túnel para que asomara la elección democrática del 84. Desde luego que sí, me alegro mucho que hayan tenido esta idea, ¿no? No sé quién se le ocurrió, si a Gonzalo, a ti, a Vivi. Hacer un programa sobre el 80 es muy importante. Es como decía el doctor Sanguinetti hace un ratito, es el comienzo de la transición. Los militares pensaron algo para el estilo. También se imaginaban el plebiscito del 80 como el comienzo de la transición, pero una transición distinta, una transición a una democracia tutelada, controlada por los militares, completamente distinta, desvirtuada. Y entonces, claro, es importantísimo mirar para atrás, entender la transición de la dictadura a la democracia, también, como hemos hablado en otros programas, entender la transición de la democracia en su momento hacia la dictadura. Claro que hay que mirar para atrás, desde luego. Conrado, ¿vos cómo viviste ese momento y sobre todo hoy, cómo lo ves en perspectiva? Yo lo ponía en un Twitter hoy y es que a muchos nos parece que fue ayer. Primero porque éramos adultos y militantes políticos, porque tuvimos algo que ver y porque terminamos enganchados con una fecha
histórica del país. Pero además, porque conocimos y pudimos aquilatar las virtudes de mucha gente que, pasado el tiempo, podemos haber tenido diferencias personales o políticas y que muchos de ellos, yo repasaba con mucho cuidado los distintos eventos en los que participé y casi diría poca gente queda de aquel momento. Sin embargo, es muy importante porque fue un jalón decisivo en el retorno democrático que ocurrió, como dice el doctor Sanguinetti, 4 años y medio. Pero la presencia de Daniana aquí me estimula a preguntarme cómo fue cuando a alguien se le ocurrió la idea. Bien. Y cómo fue que se concretó. Bien, ya lo vamos a tener a Daniel con eso. Pepe Vallardi. Bueno, yo creo que, en primer lugar, me parece bien reivindicar el pronunciamiento popular contra la reforma constitucional del 80, que creo que fue un pronunciamiento de rechazo a la dictadura en condiciones muy desfavorables, punto primero. No solo en condiciones desfavorables desde el punto de vista del papel de los medios, y un reconocimiento a Daniel por la idea, diríamos, por tener esta idea de ganar un espacio cuando la mayoría del espacio comunicacional de la época estaba basado en el respaldo al sí, en estimular el miedo y en decir que si en realidad no se salía por ese lado, no iba a haber salido. Punto segundo, me parece bien el tema de evocar, lo decíamos la vez pasada, los post-55 estamos evocando lo que fue aquel periodo, los sub-55 en realidad están de alguna manera recordando, o mejor dicho, no recordando, sino entrando en el tema. Conociendo. Yo creo que el plebiscito del 80 termina, es el comienzo del principio del fin, diríamos, pero termina sintetizando muchas cosas. Primero termina sintetizando la historia democrático-institucional del Uruguay del siglo XX, de todo el siglo XX, desde finales del cuarto de siglo del siglo XIX y todo el siglo XX, punto primero. Punto segundo, termina sintetizando la enorme resistencia que hubo a la dictadura y que hubo desde el momento de la instalación de la dictadura. No quiere decir que la dictadura no haya nacido con respaldo, estoy hablando en la opinión pública. Muy probablemente porque tengo una filosofía, cuando hay muchas sociedades que se transforman en inseguras o hay inseguridades, la gente, o parte de la gente, está dispuesta a arriesgar su libertad por ganar en seguridad. Cuando la falta de libertad se hace asfixiante, está dispuesto a arriesgar su libertad, para decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que acá hay un punto que se sintetiza desde el momento de la instalación de la dictadura, pasando por la huelga del 73, que duró 15 días, que también es un fenómeno casi único a nivel mundial en lo que tiene que ver con eso, con toda una serie de acciones de resistencia que hubo desde el mismo momento de la instalación de la dictadura, y podíamos hablar de muchas de ellas que se consolidaban a lo largo del tiempo, pequeñas, medianas, heroicas, más grandes, pero creo que eso fue la síntesis de la mejor historia del Uruguay. Les proponemos hacer una breve tanda y al regreso vamos a seguir compartiendo parte de este debate y también nos vas a contar cómo fue este surcido, y cómo llegó a esta instancia. Porque además a mí me gusta mucho saber cómo era hacer periodismo en ese momento también, ¿no? Había, hoy que nos jactamos y la verdad somos agradecidos de poder hacer periodismo libremente, tu relato va a ser fundamental. Claro, es lo que decía Daniel, la pasaron horrible en dictadura. La pausa y seguimos adelante. Seguimos en el canal de los debates y vamos directamente a presentarles este segundo tramo de aquel debate de 1980. El proyecto de Constitución hay que mirarlo a la luz de una realidad que el pueblo nuestro ha sufrido. Y la realidad que el pueblo nuestro ha sufrido es el desgobierno, es la omisión. Entonces hay que tomar medidas, por eso es que hay que hacer una reforma constitucional.
Porque ustedes recuerden, ciudadanos, recuerden, señores, recuerden cuando fuimos a la Cámara a rogar que nos dieran un texto legal adecuado para poder luchar contra la subversión. Porque el que luchaba contra la subversión era inconstitucionalista, violaba la Constitución y violaba la ley. Cuando en plena asamblea del 5 de marzo del 72, y compare el pueblo la fecha, y recuerde esto que le voy a decir. En septiembre del 71, el presidente... ahora me escucha. Tiene razón. Usted no me dejó hablar, ahora me escucha. Sí, señor. En septiembre del 71, el presidente de la República encarga a las Fuerzas Armadas de la lucha contra la subversión. En noviembre se realiza el acto electoral. Ni el presidente Pacheco se le ocurrió quedarse un día más, ni a las Fuerzas Armadas se le ocurrió en ese momento decir, acá hay un caos, vamos a mantener una situación de facto. No, señor, cumplieron el acto electoral, se realizó con todas las garantías. No fue suficiente para que alguien impugnara el acto electoral, pese a todas las garantías, porque eso siempre puede ocurrir. O para que Fidel Castro se lamentara de él. O para que Fidel Castro se lamentara. Pero el que impugnó el acto electoral... Pero no me dejan hablar, pero ¿qué desgracia tengo yo? No, perdóname, coronel. ¿Pero qué desgracia tengo yo? Pero el que impugnó el acto electoral es el actual presidente de la República. En el Parlamento, doctor Tarigo, en el Parlamento, cuando el 5 de marzo se votaba el levantamiento de las medidas prontas de seguridad, también me hicieron callar. Pero es que yo estoy condenado a que me hagan callar. No, coronel, si usted habla extensamente... No, yo no hablo extensamente, yo hablo todo lo que tengo necesidad, para eso me llaman. Claro. Continúe. Si no, me voy para mi casa. No tengo ningún problema. Continúe, doctor. Pero esto que yo estoy contando es una realidad histórica. Señores, miren la insensibilidad. Miren el desgobierno. Se lo estoy probando con hechos, señores. En septiembre del 71, las Fuerzas Armadas salgan de los cuarteles y arreglen esto. Arreglen esto que se viene encima. Y en marzo, 6 meses después, el 5 de marzo, la gran mayoría del Parlamento, incluso ese señor que me hizo callar, porque dije algo de esto, en marzo votan el levantamiento de las medidas prontas de seguridad. Y saben, señores del pueblo, qué hubo que hacer para que no se levantaran en ese momento. Es decir, para que el político no atara de manos a las Fuerzas Armadas, para que no fueran ineficaces en la lucha contra la subversión. ¿Saben lo que hubo que hacer? Hubo que prometer una ley de seguridad del Estado, que no estaba ni siquiera ni proyectada. El doctor Valentini, brillante discurso, vibrante además, habla de la subversión del Estado anterior. Estado anterior que todos estamos en contra. Porque parecería que uno al decir que está por no, o es comunista, o es subversivo, o le gustaba lo anterior. No. En primer lugar, yo no soy ni tupamaro, ni comunista, ni socialista, ni demócrata cristiano. Soy nacionalista blanco, tirando a la derecha. Y voto por el no. Ahora, este país es tan original que anoche salí y llego a las 11:30 a mi casa y me encuentro que me lo habían dejado anónimamente un tomo de la Cámara de Sesiones, de la Cámara del Senado, de fecha 27 y 28 de junio del 72, o sea, una fecha posterior a la que usted citaba, el 71 y de marzo del 72, donde usted, coronel Valentini, como integrante del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, son palabras suyas, agradece y felicita al Senado por la actitud que ha tenido. O sea que usted en esa época, ¿sí?, de la Constitución del 67, con aquel Senado, usted le agradece y lo felicita por la atención, rinde homenaje al Senado porque posibilitó salvar al país. ¿A qué me refiero? Bueno, usted... No. ¿Usted no dice a qué me refiero? No, le digo... Usted toma una parte. Me refiero al estado de guerra interno. Perfecto, al estado de guerra interno. Pero usted lo felicita. O sea que aquel Senado, tan ineficaz... En ese momento. Tan ineficaz no era. No era así. ¿Cómo no? Llegamos al estado de guerra interno. Usted lo felicita porque posibilitó salvar al país. Claro que sí. En la medida extrema, después que llegamos a esa situación crítica, a la cual no se debió llegar nunca...
Por lo menos, entendieron de que era necesario declarar estado de guerra interno para que la lucha fuera posible. Bueno, pero usted ve aquel Senado, oígame una cosa, y déjeme terminar a mí. No, yo lo dejo, pero no estoy hablando. No me haga una reproducción parcial, porque eso no es perfecto. No, si yo me estaba refiriendo a ese estado de guerra. Ahí está. Usted felicita al Senado. Sí, señor, lo felicité. O sea, porque salvó al país. Sí. O sea que aquel parlamento, en fin, yo no estaba con aquel parlamento, lo encontraba un parlamento muy débil y muy demagogo, terriblemente demagogo. No critico a los políticos, porque yo fui político, y como ahora es la manía de los que actúan actualmente, criticar a los políticos y decirles que son corruptos. Lo dijo más de uno. Yo fui político y no fui corrupto. Y tengo infinidad de amigos políticos, y ninguno fue corrupto, ni es corrupto. Yo oigo, a veces me saca de las casillas, fulanos de estos, que han sido ministros en otras situaciones y han necesitado de los políticos y han ido a pedirle a los políticos y ahora dicen que eran corruptos. Los políticos habría, pero los políticos así en general no eran corruptos. Eso habla a favor de los políticos. Yo no les agradezco a las Fuerzas Armadas, yo las felicito. Y no les agradezco ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas, cuando salieron y combatieron la subversión, y ahí los felicito porque la convirtieron brillantemente, en 6 u 8 meses la terminaron. Pero era la obligación de ellos. Ellos cumplieron con una obligación. Ellos estaban Muchos no lo entendieron así en aquella época. No, lo entiendo yo, lo estoy diciendo lo que pienso yo. Ellos desde 1904 no habían visto una bala. Desde 1904. Fíjese que un buen día en el 62, no, las balas empezaron con los Tupamaros en el 65, empezaron con las bombas antes. Hasta el 65 no vieron una bala. Y pasaron generaciones de militares. Y eso sí, siempre dentro del presupuesto, ¿no? Así que llegaron las balas. ¿Y la obligación de ellos cuál era? Si el presidente de la República los llama. A fin de cuentas, el presidente de la República era el jefe del ejército. Los llama para intervenir. La obligación de ellos era intervenir. Así que los felicito por la eficacia, pero no les agradezco porque cumplieron con su obligación. Bueno, queda la pregunta si Volentini, como dicen ahora, ¿viste? Resistió el archivo. Lo cierto es que tuvo que defenderse en esta circunstancia como gato entre la leña, como también dice el dicho popular. Totalmente, los argumentos, los rostros, la posición corporal de cada uno de ellos. Y la valentía, además, ¿no? Sí, en totalmente. este caso de Pons. Bueno, pero queremos saber cómo se gesta este debate que a 40 años después se califica como un hito para que efectivamente el no triunfara. Y de hecho hay varios mensajes que tenemos que nos dicen que hoy son gente grande, pero que en ese momento eran jóvenes de 20, 25 años y dicen, este fue un debate que sirvió para los jóvenes ordenar las ideas. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo surge la idea de hacer este debate en televisión en un momento que no es el de hoy? Porque muchos de nosotros estábamos mortificados dado que no había publicidad por el no. Entonces, yo escucho una mañana al doctor Tarigo, a quien hasta ese momento no lo conocía personalmente, referirse en términos muy duros a la dictadura en una radio. Y yo pensé que esa radio la iban a cerrar. Y pasaron 3, 4, 5 días y no la cerraron. Sale el programa En Profundidad, que hacían Giacosa y Asadou Banescayan, y ahí por primera vez se ven imágenes de los políticos que durante 7 años no se habían podido ver. Entonces, al otro día de salir del programa En Profundidad, yo estaba acá en el canal, había venido temprano, y viene Mario Fonticiella, primo hermano de Carlos Giacosa, que era gerente de la parte operativa de Telenoche, y me dice, ¿viste el programa? ¿Qué te pareció? Le digo, estuvo bien, le digo, pero, ¿sabes una cosa? Estaría bueno hacer un debate. Y me dice, ¿estás loco? ¿Cómo es un debate? ¿Vos querés que cierren el canal? Y yo le dije, pero si se puede votar por el no, ¿por qué alguien no puede hablar a favor del no? Pero no, ¿te parece? Y le digo, mirá, digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Digo, como máximo dirán que no te dejan hacer ese programa. ¿Y cómo fue esa gestión? Primero entonces me dice, bueno, cuando venga Carlos Giacosa, cuando venga Carlos, planteale la idea, a ver qué dice.
Llega Carlos y le reitero también esa idea. Y Carlos me dice, Gallego, estás loco, me dices. Imposible que te dejen hacer un programa así. Digo, Carlos, vamos a hacer el intento. Le dije. Me dice, bueno, yo voy a hablar con Romay. Pero ¿cómo harías el programa? Y ya yo tenía todo fríamente calculado. Entonces le dije, mira, hay que poner 2 personas fuertes, con mucha capacidad por el sí, para que los militares se sientan seguros de que van a estar bien defendidos. Si no, es muy difícil que el programa salga. Y me dice, ¿y por el no? Le digo, mira, escuché a Tarigo el otro día, estuvo brillante, le pegó muy duro la dictadura, yo pensé que iban a cerrar esa radio, no la cerraron. Digo, y tendría que ser el doctor Tarigo por el Partido Colorado. Me dice, ¿y por el Partido Nacional? Y yo le dije, el doctor Fernando Oliu. Me dice, Oliu, sí, le digo, que fue secretario de Instrucción, subsecretario de Instrucción Pública. ¿Y por qué Oliu? Mirá, porque no está en la lista de los proscriptos y porque además era un hombre de mucha capacidad. Entonces me dice, bueno, vamos a plantearle la idea a Romay. ¿Y cómo harías? Mirá, digo, yo pienso que tienen que ser 4 panelistas solamente para que tengan cada uno de ellos tiempo de fundamentar sus posiciones. Le digo, y nada más. ¿Y cómo fue la gestión con los protagonistas? ¿Aceptaron en primera instancia? Carlos le plantea la idea al directorio y yo la verdad que después de eso no tengo mucho conocimiento de qué fue lo que ocurrió. Yo hacía notas en la calle. Entonces yo salgo ese día y cuando vuelvo le pregunto a Carlos, ¿hablaste con Romay? Sí. ¿Y qué te dijo? Que sí, que le pareció bien la idea y que él se iba a encargar de llamar y avisar, y yo supongo que debe haber sido la Fuerza Armada, que nosotros pensábamos hacer ese debate. Y bueno, ahí les transmitió inclusive quiénes serían los que iban a defender la postura del sí, y bueno, y finalmente salió, se le dio la autorización. Fue grabado el programa además. Fue grabado el programa, sí, yo no vi la grabación, pero después le pedí a los compañeros que me pasaran el debate y lo vi acá en el canal. Y la verdad que las repercusiones fueron enormes. Yo tengo algunas anécdotas. En ese momento funcionaba aquí la empresa Galo. Ferreira era su director. El pelado Ferreira. El pelado Ferreira. El miércoles yo vengo a hacer notas en la calle y un montón de compañeros del canal lo estaban rodeando. ¿Por qué? Porque traía el resultado de su última encuesta. Y le daba ganador al sí por un 60%. Entonces yo entro y me meto ahí en el grupo y le digo, oye, Ferreira, ¿qué te da la encuesta? Oh, gana el sí, 60%. La vas a quedar, le dije. En serio, deben haber testigos, compañeros. Me dice, ¿cómo que la voy a quedar? Digo, sí, vas a marchar. Yo estaba seguro que ganaba el no. Claro. ¿Por qué? Porque en el canal el 80% iba a votar el no. Al club donde yo voy el 80% iba a votar el no. En el barrio, yo vivo en apartamentos, son 34 apartamentos, y el 95% iba a votar el no. Tenía amigos taximetristas y los llamaba todos los días y les decía, ¿y cómo viene la mano? ¿Qué dice la gente? Oh, mayoría del no. Era un voto silencioso. Y yo estaba seguro que iba a ganar el no. Y le dije eso a Ferreira dice, estás loco, vos no sabés nada, y yo hice una encuesta y no sé qué, no sé cuánto. Me encuentro el viernes anterior con un coronel del ejército en la Ciudad Vieja y le pregunto, ¿y qué dicen? Vamos a ganar, ganamos bien. Dije, van a marchar. ¿Pero cómo? Me dice. ¿Y vos qué te vas a...? Y le dije lo que estoy diciendo ahora acá. Claro, era difícil a una encuestadora decirle además que ibas a votar en ese momento el no, ¿no? Claro. Me imagino que hubo algo también de ese voto que en alguna forma se condicionaba por esa campaña del miedo. Sí. Le decíamos hoy al presidente Sanguinetti que en algún momento hubo temor porque también en la propia interna del ejército había controversias.
y había enfrentamientos. Entonces también estaba latente aquella posibilidad del fraude. Y allí es donde se destaca, lo reivindicaba el doctor Sanguinetti, el rol, el papel de la Corte Electoral. Y allí asoma el famoso tema de las cuartas actas, Connie. Es fantástico porque el jueves la elección era el domingo. Nosotros habíamos tenido contactos, el acto del Cine Cordón había sido el viernes de la otra semana, que era el mismo día que el debate, y el jueves me llama Oliu y me dice, Connie, venite a la casa de Ortiz porque hay reunión del Triunvirato. ¿Por qué iba yo? Porque ya entonces me gustaban los temas de la estadística y la matemática, y entonces había quedado como medio encargado de ver cómo hacíamos para tener algún número para poder decir cómo venía la cosa, a ver si, y el domingo no nos robaran. Entonces llego a lo de Ortiz y estaba reunido el Triunvirato, estaba los secretarios, Oliu, Gonzalo Aguirre, estaba Carlos Julio, Ortiz, dueño de casa, y Jorge Silveira Zavala. Entonces empiezan a conversar, alguno, no tengo por qué, están todos muertos, no tengo por qué decir, alguno estaba temeroso, como nos dijo hoy el doctor Sanguinetti. Y que nos van a hacer tongo. Entonces, la propuesta de Dardo Ortiz fue, llamemos a los colorados. Está bien, llamemos a los colorados. ¿Y a quién llamamos? Ortiz dijo, llamamos a Jorge, que vive a 3 cuadras de acá. Entonces cazó el teléfono, llamó por teléfono y le dijo, Jorge, habla Dardo, estamos preocupados con el tema de la corte, ¿no te venís? Colgó 2 minutos, yo vino corriendo. El doctor Valle vivía en Boulevard España y Ortiz vivía en Roque Graceras y Solano Antuña. O sea, eran realmente 2 cuadras. Entonces llega Jorge con esa personalidad increíble que tenía, y dice, ningún problema, esto no hay ningún problema. Entonces le dice a Gonzalo Aguirre, Gonzalo, vamos a llamar a Chiche. El doctor Nicolás Estoracha Rosa era un gran turfman, propietario de colores, Stud Lafierte, y eran amigos de Jorge Valle y de Gonzalo. Con lo cual, dice, ¿alguien sabe el teléfono de Chiche Estorache? Porque hay que, si no, buscarlo en la guía. Nuestros escuchas, algunos no saben qué era buscar en la guía, pero bueno, no teníamos agenda ni nada parecido. Y entonces yo levanto la mano, mi rol era completamente de tercera categoría, digo, yo lo sé. ¿Por qué? Pues yo soy amigo de los Estorache de toda la vida, de que era niño. El doctor Estorache era íntimo amigo de un tío mío que era juez, y yo soy amigo de la única mujer de la familia, que es María del Carmen. Entonces sabía de memoria el teléfono de la casa del doctor Estorache, que era un club, además, pues son 9 hermanos. Y entonces le doy el número a Jorge. Jorge llama, viene, le dice a uno de los muchachos, pues los conocía a todos, porque todos iban a Maroñas, y le dice, Pedro, llama a tu viejo que tengo que hablar. Entonces viene Estorache, le cuenta en 1 minuto, Jorge, estamos preocupados y queremos la cuarta acta. Ahí está. Y queremos la cuarta acta. Y Estorache le dice, que venga una delegación de ustedes y del Partido Nacional mañana a las 2 de la tarde a la Corte. Es decir, viernes de tarde. Connie, eso blinda el resultado de alguna forma. Cuando llegan, los hacen pasar. 5 eran Gonzalo Aguirre, el señor Saráchaga, Máximo Gurméndez, 5. Tocaron timbre y le dijeron que suban. Llegaron, los recibió Pereira Urueña, que era el vicepresidente, Estorache, y el doctor Urrutio, que era el jefe de jurídica. Les dijo, no hay problema. Amigos, acá está, mirá, tendrán todas las cuartas allí está el gráfico. La cuarta acta, un factor clave en el plebiscito. Pero qué momento aquel... Sí, Bada, contame. Sí, no, simplemente decirte, yo propuse a Oliu, pero cuando vuelvo a Canal me entero que al Partido Nacional lo iba a representar el doctor Eduardo Ponce Echeverri. Entonces, digo, ¿por qué? Porque lo designó el directorio del Partido Nacional. Y obviamente fue una muy buena elección, porque Ponce Echeverri tenía una experiencia parlamentaria muy fuerte, muy importante,
había sido ministro de Instrucción Pública y además un brillante orador. Un brillante orador. Me preocupé por saber por qué no había sido el doctor Oliu, porque Oliu en el 71 se va del herrerismo y pasa a integrar un grupo de Wilson Ferreira, el Dunate. Y se convierte allí, lo que yo decía, en uno de los 2 secretarios del directorio clandestino del Partido Nacional. Es probable que cuando se le dio el nombre de Oliu a las Fuerzas Armadas, hayan nuevamente investigado y ahí se dieron cuenta que estaba con Wilson Ferreira, entonces seguramente lo vetaron. Lo vetaron allí. ¿Y por qué no el Frente en ese debate? Porque si no el programa no salía. Fito, y vamos a ir con eso ahora con Pepe Gallardo. Déjame agregar un poco de información a lo que dice perfectamente uno de nuestros anfitriones de lujo. Este es un libro fantástico de Daniel Corvo, que se llama El plebiscito constitucional del 80. Hay muchas cosas escritas sobre la dictadura, pero sobre el plebiscito probablemente lo mejor. Y entonces, lo que dice Daniel Corvo, que entrevistó sobre este tema a Gonzalo Aguirre, es lo siguiente. Dice, por el no, representando al Partido Nacional, había sido designado Fernando Liu. El día previo a la grabación, el canal comunicó que el gobierno lo había vetado, como dice usted, y que no podían ponerlo en el programa, había que nombrar a otro, entre comillas, dice Gonzalo Aguirre, ¿no? Paso a citar a Gonzalo Aguirre. Gran problema, ¿a quién se nombra? Porque los conocidos estaban proscriptos y los más jóvenes no eran conocidos por todo el partido. En la disyuntiva, el profesor Pibel Devoto propone a Ponce Echeverri. Pibel Devoto propone a Ponce Echeverri. Sobre el papel de Pibel Devoto, después le paso acá a mi compañero de panel. Pibel nos convenció de que dada la personalidad de Pons, su inteligencia, que todo el mundo conocía, y su condición de insospechable, eso quedó claro en el debate, en cuanto a debilidades con la izquierda o el comunismo, era una imagen que iba a resultar categórica para algunos sectores de la población en cuanto a que el proyecto no se podía votar. Pero nadie supuso que Pons iba a ser tan eficaz como fue, porque fue demoledor. Impresionante lo de Pons. Impresionante también lo de Tarigo. Yo me quedé con ganas de preguntarle al doctor Sanguinetti si ya conocían ellos, los colorados, si ya le conocían esa faceta de polemista. Porque para nosotros, para mi generación, los quinceañeros de la época, que recién nos estábamos desayunando lo que era la política, fue espectacular, ¿no? Lo de los dos, lo de Tarigo y lo de Pons. Bayardi, y el Frente afuera, pero también... El objetivo de la dictadura había sido eliminar al Frente Amplio por 50 años, por lo cual cualquier autorización que implicara que hubiera un Frente Amplista, no más en la polémica, si por Oliu, en realidad que yo, le tenía claro que había habido una especie de veto en el veto, pero también era lógico que lo hubiera, se invalidaba, obviamente que dentro de todas las proscripciones que había, porque había miembros del Partido Colorado, miembros del Partido Nacional, una larga lista de proscriptos, de los cuales muchas veces, 1800. De los cuales muchas de las cosas que dicen, yo vi el libro que hizo Marcel Ledmit ahora, en estos 2 días, salió, en la que hay que ver el discurso de Rapella, de Abdel Raimunde, en todos esos días, cómo cargaban las tintas contra el sistema político y contra algunos políticos de los partidos históricos fundacionales, diríamos. Ni hablar que era imposible que la izquierda pudiera estar representada ahí, hubiera sido, diríamos, una cosa que no hubiera estado en los cálculos habilitados. ¿Cómo lo vieron? No, a ver, como vimos el debate, como vimos... No, ¿cómo vieron el debate y el proceso? A ver, yo lo vi en ese momento, lo vivía como un militante clandestino de la Asociación de Estudiantes de Medicina, que obviamente venía de historia Frente Amplista desde antes del golpe, y acá lo que hubo, por eso yo digo, lo que hay, cuando nosotros vemos un momento histórico, no vemos el momento histórico solo en ese momento, vemos la acumulación de un largo proceso, porque así como en el 80 la cosa estaba bien, en el 78 había sido un año económico para el sector agropecuario muy importante. Yo me acuerdo que había escrito eso en un boletín clandestino. La reforma de agosto del 78. En un boletín clandestino que sacamos en la universidad, y había un conjunto de acciones. Recordemos mayo del 80, lo recuerdo porque el 6 de mayo van a ser mi hijo. La dictadura se le había ocurrido cambiar el 1 de mayo, en ese año, y pasar el 1 de mayo para 5 de mayo. Ni siquiera tuvieron presente que el 5 de mayo era el día de nacimiento de Carlos Marx.
¿Está bien? Yo me acuerdo clarito, además mi hijo va a nacer, la madre se va a internar el 5 y va a nacer en la madrugada del 6. Pero en esas actividades de cambio de conmemoración del 1 de mayo, muere un obrero en la fábrica de Nordex, en Camino Carranco. Ahí está. Muere un obrero en aquel momento. O sea que había mucha resistencia organizada en la que nos encontrábamos, gente de repente que venía de los partidos fundacionales con gente que venía de historia de izquierda o de familia de izquierda, porque yo era de los que terminamos, yo entro a la facultad en el 75, o sea, yo venía con algo de historia, pero ya en el 80 había cantidad de jóvenes que no habían tenido historia de militancia anterior. Una Entonces, consulta hubo para el panel. y también se expresó ahí. Bien, ¿cuánta influencia internacional hubo para el desenlace del 80? Porque allí surge alguna controversia vinculada, por ejemplo, a algunos informes de los Estados Unidos, a la presencia de algunas autoridades estadounidenses aquí en territorio nacional, que eran del total desagrado de los militares de la época. Y también se cuenta que cuando se conmemora o se celebran los 50 años de José Valle y Ordóñez, Balbín es convocado por el presidente Sanguinetti a que venga en alguna forma a alentar la posibilidad de un cambio en el tono que se estaba viviendo en el país. ¿Cuánta influencia internacional hubo? Yo no recuerdo mucha influencia. Nosotros que estábamos en la actividad clandestina legal del Partido Nacional, en el caso mío, lo que teníamos con alguna frecuencia, porque coincidió con el periodo de la presidencia de Carter, que los funcionarios que venían podían tener reuniones con gente de los partidos. Yo fui 2 veces. ¿Sabés en mi vida. a lo que se alude Connie acá? Dice, hubo presiones internacionales. No, presión la del ninguna. gobierno de Estados Unidos, permitime, la del gobierno de los Estados Unidos en 1976, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el año 1978, y lo que narra el libro de Sanguinetti tenía que ver con los 50 años del fallecimiento de José Valle y Ordóñez, cuando se le pide a Balbín que venga a hacer uso de la palabra. Sí, yo no digo que no hubiere, pero no tenía influencia. Yo diría, fue mucho más importante que un editorialista con extraordinaria llegada al sector agropecuario, el doctor Eduardo J. Corso, una autoridad que tenía un programa sobre mediodía de información agropecuaria y que era muy escuchado y que era insospechado de izquierda. Lo escuchabas y decías vota sí. Hizo un análisis perfecto de los mamarrachos del proyecto de reforma y empezó a hacerlo todos los días, y diría, el triunfo, que también en el interior fue más apretado, se le debe, entre otros, y sin lugar a dudas, a Eduardo J. Corso. Fito, querías hacer un apunte. Sí, claro, miramos el debate y quién puede dudar, ¿no? Yo lo vi el debate, lo vimos con mi hermano y estábamos sorprendidos por lo que pasaba, ¿no? Y lo debe haber visto todo el país. Yo no sé si tienen mediciones de audiencia en aquella época, si tenían. Y entonces, claro, tiene que haber tenido un impacto muy fuerte. Pero las raíces de la derrota de la iniciativa de los militares son mucho más profundas, van más lejos que el debate, ¿no? Tienen que ver con no sé, con la historia de los partidos políticos, en particular de los partidos tradicionales. Tienen que ver con lo que contaba Sanguinetti, con la militancia esa capilar, ¿no? Persona a persona, esas conversaciones, esa militancia, esa red informal que seguía existiendo. Los partidos estaban desarticulados, pero la red seguía existiendo. La derrota de los militares viene de lejos, pero en la iniciativa de reforma constitucional de los militares, y eso es lo que quería decir Vivi, porque a veces nos olvidamos, la iniciativa de reformar la Constitución no se les ocurrió a los militares en 1980. No fue una cosa que, hagamos ahora que nos va bien económicamente, hagamos un plebiscito. Estaba todo fríamente calculado, como dijo el filósofo, fríamente calculado desde el año 77, que tenían su plan, que habían hecho un plan político, pero ya habían anunciado que querían reformar la Constitución en 1974. Pero basado en qué, ¿en qué pensaban en ese momento para pensar que iban a ganar?
tenían una enorme confianza en que podían ganar. ¿Pero basado en qué? Porque estaban convencidos que los militares eran corruptos, que los políticos eran corruptos, se daban cuenta que tenían apoyo popular, porque ya lo hablamos en otro momento, el golpe de Estado tuvo una base de apoyo popular. En el propio debate, Ponce Echeverri dijo, yo estuve a favor del golpe, lo dice, pero no estoy a favor de la reforma constitucional. Uno empieza a sumar los votos del pachequismo, aunque hubo sectores del pachequismo que no apoyaron el golpe de Estado, ¿no? Pero si sumás los votos del pachequismo más los votos de Aguerrondo, es un montón de gente. Estamos hablando del 30%, del 33%. Entonces, hay una base de apoyo popular y además les había ido bien. El Producto Bruto Interno entre 1973 y 1980 creció un promedio de 4%. La inflación estaba bajo control, había obra pública. Tenían razones como para creer que iban a poder ganar. Pero no era mérito de los militares, sino del gobierno, de la inspiración y de la línea de Alejandro Beck Villegas, pero eso no importa nada. Pero los militares eran los que le habían dado el poder económico. No, había sido Bordaberry. Hay Pepe. tres cosas. Una, en realidad coincidió con el gobierno de Jimmy Carter en los Estados Unidos, que fue un gobierno que durante un tiempo presionó también a los militares para que fueran abriendo más la situación. Acá estaba, en ese momento estuvo el embajador Todman, ¿no? Vino como emisario. Terence Todman fue embajador después en la Argentina. Vino como emisario con la idea de que, bueno, había que entrar a aflojar un poco. En realidad los militares, recordemos que la dictadura pinochetista, en realidad había ganado la reforma constitucional en ese año, poco tiempo antes. 2 meses antes. Muy bien, o sea que había, sí, una idea, cierto tipo de mesianismo militar que pensaban que con la propuesta que hacían iban a encaminar el país de futuro. Pero, a ver, conocimos el texto, los que conocimos el texto lo conocimos un mes antes. Claro. De una reforma constitucional de cientos de artículos. 129, ¿no? Pero cientos de artículos, en el que si uno lee algunos de los artículos le pone los pelos de punta, ¿no? Porque algunos ponen los pelos de punta. Yo diría, no me voy a extender en esto. Claro. ¿No? Ya lo dijo Tarigo, en realidad se votaba el 81 y se votaba el 80 y hasta el 82 no asumía un nuevo gobierno. Pero la elección que se iba a hacer tenía que ser con un candidato único, claro, pero con un candidato único de todos los partidos. Y los partidos que estarían autorizados, ¿saben? Porque ellos decían que tenía que ponerse de acuerdo el Partido Nacional y el Partido Colorado, de repente la Unión Cívica podía ser también estar autorizado. Y iba a haber un tribunal. Yo cuando veo lo que escribieron, digo, el tutelaje autoritario allí descarnado. Un tribunal que le llamaron, que no tiene nada que ver con la política, un tribunal de control político, nombrado por los militares, que podía destituir a quien quisiera, al presidente, a los intendentes, a los ministros. Por sobre todo. O sea, era algo que uno lo lee y le ponen los pelos de punta. Claro, no se conocía en el gran público. Recién, a partir del debate, van a trascender algunas cosas más allá de lo que eran los que seguían el tema, y yo creo que en realidad había un nivel de desconocimiento de lo que era, vuelvo a repetir, la historia institucional del Uruguay con respecto a la democracia, ¿no? Que incluso la cuarta acta famosa que dice Conrado, es un acta de garantía. Yo participé en el 80, porque así se había estructurado, lo había estructurado Germán Araujo desde la 30, en una especie de control en la que fuimos con Gerardo Barrios, me acuerdo, era estudiante de medicina, de vuelta pegaditos, fuimos los dos a hablar con Araujo para ponernos a la orden de que teníamos gente que nos asignaba tarea para el control. Nos asignaron la tarea y en mi casa, en la casa de mis padres, en la calle Garibaldi, pues no había tantos teléfonos ni celulares, ni nada, no existía. Había que recoger información de muestras para transmitirlas. Y termino con esto porque fue algo maravilloso de Germán, que como estaban prohibidas las manifestaciones, en realidad a las 9 y poco, termina dando un mensaje de que tenemos resultados, no podemos decirlo, pero les pedimos a todos que festejen en sus casas y no salgan. Fue obvio. Se menciona eso además, ¿no? La sensación de un silencio de algarabía también, ¿no? Sí, claro. Y la policía el otro día ordenó que no hubiera festejos. Fíjate vos ahora el detalle que estaban planteando tanto Connie como Pepe. Quiere decir que Eduardo J. Corso y Germán Araujo coincidían
O sea, por eso, digamos, porque fueron a la esencia de el alma uruguaya democrática. Bien. Vamos a un periodista que también tuvo activa participación en la cobertura de aquel hecho. Cubrió el hecho, así que vamos a escuchar su relato y también, bueno, un desarrollo de cómo eran esos días. Fue importante porque creo que fue decisivo para el inicio de una etapa final de la transición totalmente distinta a la que habían imaginado los militares. Los militares habían hecho un plan político que incluía de algún modo un futuro institucional en el que las Fuerzas Armadas iban a tener un papel de tutor de la democracia. La propaganda era muy intensa a favor del sí, era en blanco y negro, se mostraba actos del MLN, muertos, etc. Decía, bueno, ¿usted quiere volver a esto o quiere algo distinto? O sea, era en blanco y negro, no había caminos intermedios. Si los partidos toman muy mayoritariamente la decisión de emprender el no, y creo que marca definitivamente el rumbo de la salida democrática, ¿no? La noche que gana el no, yo estaba cubriendo para La Mañana y el diario Ceusa, yo estaba en aquella época, y fue un silencio estruendoso. Es decir, ganó el no, en medio de incertidumbre, de duda del futuro, no salió nadie a festejar. Nadie. Y el famoso acto del Partido Nacional, que terminó con la policía a caballo dentro del cine, y con un comunicado que decía que la gente coreaba el nombre del subversivo Wilson Ferreira Aldunate. O sea, era un país tan distinto que es muy difícil imaginarlo. Yo estuve en el cine, en el acto del cine, en el acto de la CBI, del cine Rivera, donde iba gente de todos los partidos. Fue muy emotivo, fue tremendo. La gente gritaba, el pueblo dice no y golpeaba el suelo. Y de pronto en casas de amigos había, por ejemplo, Jorge Rodríguez, el chileno, que después fue el primer presidente de ACEP, tenía escondido en su tubo, en el tubo de aire de su edificio, las plantillas o plantas así con los no, eran no minúsculos, pegotines, que se distribuían entre amigos y la gente los pegaba así con un temor tremendo, o en un árbol, o en una pared. Yo creo que ese debate fue clave, fue fundamental. La gente en ese debate vio, supo, conoció muchas cosas que no conocía. Nadie, como muchas veces, leía, o por lo menos eran pocos los que leían en detalle la Constitución. Pero allí, en ese debate, se conocieron cosas. Yo creo que ese debate del 4 fue, en mi opinión, fue decisivo. Después del plebiscito, los militares se reúnen y elaboran una serie de documentos, la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas, y hacen una cantidad de autocríticas que son muy interesantes. Entre otras cosas, justamente, no haber involucrado a los partidos políticos de un modo u otro en la elaboración de la Constitución. Recuerdo que Ponce Echeverri en el acto de los blancos le dijo, hay militares que se enorgullecen diciendo que esta es la primera Constitución que no se elabora en los comités políticos. Y yo les digo, dijo Ponce Echeverri, que es la primera Constitución que se elabora en los cuarteles. Bueno, tremendo ese recuerdo, ¿no?, de Alfonso, al que le agradecemos muy especialmente por estos minutos aquí en esta edición especial de Todas las Voces. Tenemos que despedirlo a Bédez Badanian, que además tiene compromisos familiares hasta ahora, pero con los comentarios del panel de saber que tuvimos al arquitecto de aquello, que acaba de decir Alfonso Leza, fue clave, determinante, no fue decisivo. Bédez, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al canal y bueno, tener la suerte de haber compartido esta noche con todos ellos, para mí va a ser algo realmente inolvidable. Como dije hoy, un verdadero privilegio. Esta es mi casa, una de mis tres casas. Eso sin duda. Claro, mi casa, el Club Gramián y Canal 4. Qué lindo haberlo tenido, ¿no, Connie? Extraordinario porque, digamos, nos cuenta la cocina de una cosa que, por supuesto, tú no sabías cuando se te ocurrió y lo hablaste con Carlitos Giacosa y seguramente cuando él habló con Romay, pero se puso a andar una maquinaria
que yo que venía del acto del Cine Cordón, llegué, no podía llegar a mi casa, me paré en Pocito para ver el programa. Muchas gracias por el coraje de haber hecho esto. Muchas gracias. Bueno, ya dije la felicitación al empezar por la idea, y creo que el problema que hay que muchas veces la historia se construye y se solidifica en los pequeños gestos. A veces solo terminan trascendiendo las grandes cosas magnificentes, pero son los pequeños gestos los que o pequeñas acciones que podrán ser no valoradas del todo, las que terminan cimentando los triunfos que hacen historia, ¿no? Y que yo creo que esto ha sido un hito que ha reivindicado al Uruguay, en mi opinión, en el contexto internacional. Así que la idea resultó un éxito. Bien, que y nos para proyectó. honrar a nuestro muchas distinguidísimo invitado, para honrarlo, vamos con otro tramo del debate. Acá. Claro que sí. Si no se vota Eso se dijo sí, después. en fin, no hay partidos políticos ni hay elecciones. O sea, nos ponen en penitencia. Sí, lo que pasa es que el plan político... Pero no se dice eso. Tal cual está mi estimado concebido. doctor. No, se ha dicho No también. se dice Se ha- eso. se ha dicho no se también. amenaza. No, Eso no, es una pero- amenaza. No, pero yo no creo que sea una amenaza. Ah, sí, ponernos en penitencia es una amenaza. No, perdóneme, usted lo toma como un ponerse en penitencia. Lo que Más se el dice que es tiene el mando, ¿no? que hay un plan político determinado, que tiene determinadas etapas. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles. Porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre. Porque los siguientes no se van a ver aislados. El gobierno militar que viene no se va a ver aislado de los civiles, porque hay siempre rinocerontes. Con todo el respeto que usted me merece, y dentro de la relatividad con que hemos mantenido los calificativos dentro de nuestra oposición, yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas peores. Permítame. Pero si los políticos son corruptos, los Permítame. colaboradores pueden ser rinocerontes. Yo termino. Coronel, no hay que enojarse, pues. No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí, yo no soy civil. Y yo soy militar. Es parte civil y parte militar. Bueno, pero yo soy fundamentalmente militar. Y mi actuación en el campo político ha sido una incidencia de mi carrera militar, no otra cosa. Cuando la cosa estaba muy dura, cuando no se conseguía, cuando Acosta y Lara estaba sentenciado a muerte, me mandaron a relevarlo. Eso fue la cosa. Esa es mi actuación en política, relevar a Acosta y Lara 15 días antes que lo mataran. Pero dejemos eso de lado que no tiene nada que ver. Mi conciencia se revela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico en este gobierno cívico. Mire que yo no he dicho a todos los civiles, yo digo que siempre hay rinocerontes. Bueno, pero ¿dónde están los que colaboran? No, pueden colaborar por convicción sin ser rinocerontes. Ah, quiere decir que no todos son rinocerontes. Claro. Ah, bueno. No todos eran corruptos. Yo interpreté mal. Ahora todos eran corruptos. ahora sí. Siempre hay rinocerontes. Y siempre los hay. Y por eso, Los en hay todas las épocas. en crisis y sin crisis. Así que no le estoy diciendo eso, que son todos rinocerontes. En crisis. Hay gente por convicción. Y sin crisis. Que ayuda, en fin, colabora por Porque convicción. entiende. Doctor Echegoyen, Claro. ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Y, bueno, y ese era muy amigo mío y fui muy partidario de él. Por eso. Doctor Echegoyen, cuando fue invitado, dijo: ¿Cómo yo no? ofrezco mi última ofrenda a la patria, ¿Cómo no? colaborando en esto porque entiendo que es la salida. Pero estoy seguro que si el doctor Echegoyen viviera esta constitución, le puedo asegurar que no salía. En este país se están trastrocando tantas Tenemos cosas. tiempo todavía. Se están trastocando tantas cosas que parecería que contra la subversión estuvieron nada más que los sectores del gobierno y que los sectores de la oposición no estuvimos contra la subversión. Y señor, yo me tuve que comprar un revólver, mejor dicho, me lo compró una asociación de la que soy asesor letrado,
y tuve que contratar un seguro sobre mi casa. Y yo aparecí en un berretín, una fotografía de sociales en algún lado donde yo había concurrido y marcado mis... Y en esa situación estuvimos un montón de ciudadanos de este país. Y entonces ahora el coronel Volentini es una especie de San Jorge que luchó contra el dragón. ¿Y nosotros qué fuimos? Nosotros los uruguayos, que además de haber aguantado a la subversión y de haber sufrido a la subversión, hemos tolerado estos 7 años de gobierno autoritario. ¿Nosotros qué? Pero yo no quiero hacerle el juego al coronel Volentini, que es muy habilidoso en estas cosas y que seguramente lo ha hecho deliberadamente. Yo no quiero hablar de aquello, aunque estoy dispuesto a hablar donde sea y con quien sea, porque nuestro tema de hoy es la Constitución. Al coronel Volentini le preocupa todavía hoy la subversión, le preocupa el comunismo, que son preocupaciones razonables. Pero a mí, antes que el comunismo y la subversión, me preocupa la democracia, que en este país hace muchos años que no existe. Porque yo soy profundamente demócrata. Soy anticomunista porque soy demócrata, no me digo demócrata porque soy anticomunista. Y yo diría que esta Constitución que se proyecta no se parece ni a la Constitución de Francia, ni a la de Italia, ni a la de Estados Unidos, ni a la de la Alemania Federal. Esta Constitución a la que más se parece es a la Constitución de los países comunistas, porque establece lo que ellos llaman la centralización del poder o el centralismo democrático. Esto establece el centralismo a favor de la verticalidad de un poder ejecutivo poderoso. Y tiene ese concepto de seguridad que tiene también la Constitución de la Unión Soviética, como la seguridad es una especie de diosa tutelar de los uruguayos. Ahora lo único que nos preocupa es la seguridad y no nos preocupa el resto de las cosas. Yo diría más, yo diría que si yo fuera comunista yo votaría por esta Constitución. Votaría por esta Constitución con este sentido muy claro a mi juicio. Voto esta Constitución que establece ese poder totalitario, ese poder autoritario concentrado en un poder ejecutivo y en el ejército. Y después, como soy comunista, trato de infiltrar el ejército. ¿Por qué? ¿Por qué el comunismo no puede un día infiltrar el ejército? En este país o en cualquier país. ¿No lo ha infiltrado ya en algunos países? ¿No lo infiltró en Portugal? ¿No había un plan en el Perú para infiltrarlo que se publicó y se desbarató? ¿No ha infiltrado el comunismo organismos tan respetables como pueden ser el ejército? ¿Y entonces por qué no? Con esta Constitución y con un ejército infiltrado por el comunismo tenemos en este país el régimen más comunista y más perfecto, sin subversión, sin guerra y sin nada. Esta es una Constitución totalitaria, esta es una Constitución apta o para un partido fascista o para un partido comunista, pero no me sirve a mí que no soy ni fascista ni comunista, no me sirve a mí que soy colorado y que soy demócrata y que soy liberal, y por eso la voy a votar por no, y creo que es un deber, yo diría casi un deber cívico, un deber moral votar por no esta Constitución. El proyecto de Constitución hay que mirarlo. Tremendo, ¿no? ¿Qué argumentos? Sí, sin titubeos, además, redondo, sin dejar en evidencia apenas un atisbo de lo que debería ser también la atención de ese momento. Vamos a escuchar a Juan Andrés Ramírez. ¿Cuál fue el papel del doctor Ramírez? Es el único orador del acto que hizo el Partido Nacional en el Cine Cordón el 14 de noviembre. Y de hecho sobre eso nos cuenta Ramírez en el siguiente tape. El cine estaba desbordante, no entraba nada, había más gente sentada en los pasillos que en las butacas, porque los pasillos daban lugar para amontonarse. En el hall del cine estaba lleno de gente y después vino gente afuera. En determinado momento, los oradores éramos todos no de primera línea de dirigentes. Yo tenía 34 años, recién empezaba a trabajar en política, pero durante la dictadura, ¿no es así? Pero estaban proscriptos los dirigentes de primera línea. El ambiente era brutal, la euforia de la audiencia espectacular, ¿no? De determinado momento sacaron los parlantes para la calle y se llenó 18 de julio de gente, y ahí aparecieron los coraceros a correr gente, a repartir sablazos, y se entraban al cine. Yo tuve que suspender yo hablé como una hora, tratando de dar todos los argumentos posibles para que no entraran nuestros compatriotas, no entraran en esa salida que no era una salida. Al día siguiente fui a
mis hijos estaban en la escuela, en el colegio de los maristas, tenían un partido de fútbol en las canchas del Camino Maldonado, y yo estaba conversando amenamente con una cantidad de compañeros, de padres, compañeros, y pasa un íntimo amigo de Wilson, el contador Lafite, y me dice: Juan Andrés, prepárate porque están pasando la marchita por la radio. Fui al auto, prendí la radio, estaba la marcha del militar y decía que los oradores habíamos instigado a la violencia. Bueno, ahí le dije a mi mujer: voy preso. Entonces volvimos a casa, me preparé para ir preso, pero curiosamente los que fueron presos o los que mandaron ir presos eran aquellos compañeros que habían firmado el permiso, habían presentado el permiso para hacer el acto. Lo que pasa es que hay que ponerse en la cabeza de lo que estaba ocurriendo en ese día. Faltaban muy pocos días para el plebiscito y, reitero, estaban convencidos que ganaban. Estaban convencidos que ganaban. Lindo haberlo vivido, como dicen. Vamos a ir a una pausa, luego de ella ya ingresaremos al tramo final. Hay gente que está también reclamando aquello que fue como la voz silenciosa de la gente en el boca a boca, ¿no? Convocando al no. Hubo una militancia muy fuerte, muy potente, también queremos reivindicarla en esta edición homenaje de aquel resultado electoral de 1980. La pausa. Recordando aquel plebiscito del 80, fue una odisea, y costó, como se dice, sangre, sudor y lágrimas. Cabe preguntarse si en este tiempo lo estamos defendiendo, aquel esfuerzo que tanto costó como merece, ¿no? Totalmente, y para quienes no vivimos en esos años, parece otro país, ¿no? Parece increíble el ejercicio de la política, el ejercicio de la libertad de expresión, de la prensa. Así que vale la pregunta también qué tanto lo estamos cuidando hoy después de tantos años, como vos decías, de sudor y lágrimas. ¿Conrado? Ese fue el país en el que yo me crié de joven, de adolescente y de mi adultez temprana. Obviamente teníamos la conciencia de que había que seguir defendiéndola. Fue ese interreño para olvidar, pura y exclusivamente para seguir adelante, pero es muy importante esto que estamos haciendo hoy. Yo lamento que algunas versiones que estoy escuchando de autores que tratan de mirar para atrás donde no estuvieron, encuentren en algunos episodios que yo digo que no fueron así. Pero no la dejes picando porque no tenemos margen, vamos a tener más adelante. A ver, Fito. Lo hemos hablado otras veces, ¿no? La democracia se cuida todos los días, la legitimidad del sistema político se cuida o se destruye todos los días. Y simplemente un apunte. Uno de los puntos fuertes de la crítica militar al sistema de partidos y a esa élite política que trataron de descabezar y que proscribieron en uno de los actos institucionales fue la corrupción, ¿no? En el debate se dijo, ¿no? Ponce Echeverri dijo: hablaban todo el tiempo de corrupción, nos trataban de corruptos y no éramos tan corruptos. Yo digo que hoy por hoy también tenemos que graduar la crítica a la corrupción. Tenemos que distinguir lo que es corrupción de lo que es bolazo, de lo que es vamos a ver, ¿no? Porque no hay nada más sensible y nada que destruya tanto al sistema político como la corrupción en serio o como los excesos en la crítica. Punto y aparte. Un comentario más, cortito, que no tiene nada que ver con esto. Déjame sacarme el sombrero por dos medios de comunicación de la época que hicieron mucho por la libertad en este país. Uno fue Opinar, el semanario Opinar que dirigió Enrique Tarigo y que empezó a salir ahí a los primeros días de noviembre. Y después, al mismo tiempo empezó a salir Diario 30. Germán Araujo también fue una de las voces a favor de la libertad y jugó un papel muy importante en la recta final hacia la democracia. Bayardi. La democracia no se gana ni se pierde en un día y no es responsabilidad de unos sí y de otros no. Es una responsabilidad colectiva del conjunto de los ciudadanos, de los partidos políticos, de los actores políticos, de los periodistas, las periodistas y del conjunto de la sociedad. Y vaya en este momento en que festejamos los 40 años, también a saludar a los cientos de miles que anónimamente trabajaron también para el no. Cientos de miles.
Y los 950.000 que pusieron la balota. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. Y hablando de esta sensación que tenemos todos de la libertad responsable, que lo acabamos de reivindicar asumiendo este asunto, mañana habrá novedades importantes desde el Poder Ejecutivo con respecto al curso de la pandemia. Sí, va a ser una jornada importante. En el día de hoy hubo reuniones, mañana hay una reunión muy importante a las 14:30, así que seguramente tengamos novedades. Las restricciones están sobre la mesa, pero hoy se han manejado con mucho hermetismo por parte del Poder Ejecutivo. Ustedes vieron en Telenoche el presidente de la República que dijo, mañana hablamos. Sí, y mañana lo verán aquí en Telenoche también. Que pasen todos muy bien. Hasta el lunes, chau, chau.